Héctor. Sí. Muy buenas tardes. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia La inclusión, la sustentabilidad y el bienestar como imperativos del crecimiento que presenta el doctor José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y a quien agradecemos su presencia este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias, doctor Gurría. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada presidenta. El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Agradecemos la presencia de la diputada vicepresidenta y el diputado vicepresidente de la mesa directiva de este cuerpo colegiado, el diputado Marco Antonio Adame Castillo. Muchas gracias, señor diputado. Y la diputada Dulce María Sauri Riancho. Muchas gracias a ambos. También destacamos y agradecemos la asistencia a este acto
De la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios, el diputado René Juárez Cisneros, coordinador del grupo parlamentario del PRI. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Tonatiu Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD. También queremos agradecer y destacar la participación en este acto del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, don Porfirio. Y de la senadora Ifigenia Martínez Hernández. Muchas gracias, senador. Queremos agradecer la participación en este acto de diputadas y diputados, senadoras y senadores de la 64ª legislatura, así como de un grupo de funcionarios de la OCDE y de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Escucharemos a continuación el mensaje de bienvenida de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Por favor, diputada presidenta. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar de manera genérica a todos los integrantes del Presidium y para no repetir todos los nombres y de manera particular a mis compañeras diputados, diputadas. También tenemos compañeros senadores, senadoras que nos acompañan el día de hoy. Y pues decir en primer lugar que es un gusto iniciar el año con una conversación con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, a quien agradezco haya abierto un espacio en su agenda para venir a la Cámara de Diputados y conversar con las y los legisladores. La nutrida asistencia de diputadas y diputados, la presencia de integrantes de la mesa directiva y de la mayoría de los coordinadores parlamentarios, así como de 4 presidentes de comisiones que tienen que ver directamente con los temas de esta conferencia, expresan sin duda el interés y el compromiso de la Cámara de Diputados por entender y asumir su papel en la solución de los problemas nacionales, regionales y globales, a través de los mecanismos que les son propios, sus facultades de representar, de legislar, de fiscalizar, de presupuestar y la de contribuir a la consecución de los intereses de México mediante la diplomacia parlamentaria y mediante la relación con organismos internacionales como la OCDE, con quien el Congreso mexicano ha tenido una relación de cooperación y diálogo en beneficio de nuestro trabajo legislativo ya por muchos años. Desde el 2011, los legisladores mexicanos participamos en la red de parlamentarios de la OCDE, cuyo objetivo es involucrar a los parlamentos con la organización, identificar oportunidades de cooperación y fomentar el trabajo multilateral, multidimensional y plural de la diplomacia parlamentaria. Además, quiero resaltar aquí como un punto relevante que la Cámara de Diputados es depositaria desde 2005 de la donación documental de 5.564 títulos en 6.124 volúmenes del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México para América Latina y cuenta además con el servicio que ofrece la OCDE iLibrary. Estos elementos son de alto valor y han contribuido sin lugar a dudas al trabajo legislativo y a la toma de decisiones legislativas. Con estos antecedentes de colaboración en mente, hay que decir que la conferencia a la cual asistimos hoy revitaliza los lazos de colaboración entre la Cámara de Diputados y la OCDE para trabajar en favor del bienestar de las y los mexicanos y de todas las personas del mundo. Este evento representa una gran oportunidad para reflexionar e intercambiar ideas sobre uno de los más importantes retos de nuestro país hoy día. Esto es, cómo generar crecimiento económico y empleos bien remunerados para todos, particularmente para los jóvenes, mujeres y adultos mayores, en un contexto nacional e internacional complejos y en un contexto en el que tenemos que acelerar las acciones para detener y afrontar los efectos del cambio climático.
El Poder Legislativo es un actor clave para la consecución de estos objetivos y por ello, Secretario General José Ángel Gurría, agradezco su presencia y hago votos para que este encuentro genere muchas y muy buenas ideas que podamos impulsar a favor de nuestro país. Muchas gracias, muy bienvenidos sean todos y todas. Muchas gracias, diputada presidenta. Con la conferencia, la inclusión, la sustentabilidad y el bienestar como imperativos del crecimiento, tiene el uso de la palabra el doctor José Ángel Gurría. Por favor, doctor Gurría. Antes de pasar a la tribuna, simplemente quisiera entregarles a Laura Rojas y a Mario Delgado, a todos los miembros, construir un México inclusivo, políticas y buenas gobernanza para la igualdad de género. Venimos ahorita de una reunión en la Secretaría de Hacienda sobre igualdad de género. Estaba la Secretaria del Trabajo, estaba la directora de InMujeres y el propio Secretario de Hacienda. Yo empecé mi discurso diciendo que qué importante que estuviéramos en Hacienda hablando de igualdad de género, lo cual demostraba que el secretario de Hacienda no tenía el corazón de acero inoxidable, sino que realmente le latía muy fuertemente por el tema de la igualdad. Él realmente ha sido un campeón. Mujeres, gobierno y diseño de políticas públicas en los países de la OCDE. ¿Cómo va la vida? De repente pregunta uno, ¿cómo vas? ¿Cómo va la vida? Pues, ¿cómo medimos el bienestar? Realmente, ¿cómo podemos decir cómo va la vida? No simplemente si en este momento te sientes bien o mal, sino realmente si es que estamos midiendo bien, mucho más allá del PIB per cápita, etcétera. Un estudio de la OCDE sobre el tema de la integridad, la transparencia y la lucha anticorrupción en el caso de la Ciudad de México. Hoy estuve con la señora gobernadora de la Ciudad de México y comentábamos esto. Contratación pública en Nuevo León, México, por ejemplo. Un estudio de la OCDE sobre integridad en México en general, una postura más firme contra la corrupción. Esto no se refiere a Ciudad de México en particular, sino a todo el país, a toda la administración pública. Ayer presentamos el grave peso de la obesidad y el tema de salud pública que representa, además del tema moral y además del tema ético, pero el tema económico y el problema de salud pública e instituciones. Regiones en transición industrial, el tema en México de las diferencias enormes de desarrollo regional, cómo lograr éxito en las participaciones público-privadas, ¿no? Que hagamos las cosas. Y luego uno de los grandes problemas generados por la crisis, cómo recuperar la confianza en los negocios, en las compañías, en las empresas, porque después de la crisis, pues lo que tuvimos fue una caída muy grande del crecimiento, una caída muy grande del empleo, después tuvimos un crecimiento de las desigualdades y, por supuesto, la resultante caída de la confianza. La confianza en todo lo que hemos hecho en 100 años, en presidentes, en primeros ministros, en ministros, en partidos políticos, en asambleas parlamentarias, en instituciones internacionales, en multinacionales, en empresas, en sistemas bancarios, etcétera. Esto tiene que ver con el gobierno de las ciudades, esto tiene que ver con el desarrollo regional y cómo podemos manejar el tema de ciudades contra el tema rural. Hay que recordar que ya en la OCDE ciertamente 75-80% viven en ciudades. Ya el mundo, más de la mitad de la población vive en ciudades, pero en México somos uno de los países que pasó, antes de ser plenamente desarrollados, pasó a ser urbanizado. Entonces los problemas enormes de las ciudades, pues tenemos ese problema. En fin, esta es parte de la biblioteca que le queremos compartir y también parte de estos títulos que mencionaba Laura Rojas en términos de la transmisión de estos estudios que hemos hecho de parte de la OCDE. Si usted me permite, señora, entonces.
miren ustedes, preparé un rollazo, y no hay ni tiempo ni espacio, ni tiene sentido estarles leyendo. Mejor les platico un poquito. ¿Cuál es el entorno internacional en que nos estamos moviendo? Es muy malo y es muy difícil. Acuérdense que hemos vivido y sufrido la peor crisis económica, financiera, de empleo, decía yo, de desigualdad, de nuestras vidas, y eso independientemente de las respectivas edades, ¿no? Quizá comparar con los años de la crisis de los 30 no tiene mucho sentido, francamente, porque eran otras circunstancias. En cuanto a nuestras vidas, la verdad es que ha sido la peor crisis. ¿Y qué empezó a pasar? Nos empezamos a recuperar. Hace como 18 meses pensábamos que para este año, 2019-2020, íbamos a estar creciendo al 4%, más o menos. ¿Por qué es importante el 4%? Porque era la velocidad de crucero que traíamos antes de la crisis. Entonces, 10 años después, 11 años después de la crisis, como que ya pensábamos que ya podíamos recuperar la velocidad a la que traíamos de crecimiento de la economía del mundo antes de la crisis. Y acabamos de sacar una proyección nueva. 2.9% de crecimiento de la economía del mundo. Ya le rebajamos, ya le rebanamos, ya redujimos en más de 1 punto el crecimiento de la economía del mundo en un plazo muy corto. Eso incluye, por cierto, el hecho de que todavía en mayo, yo presenté aquí, en mayo pasado, la perspectiva de la economía mexicana, que traía, no sé, alrededor de 1,5%, alguna cosa así. Y resulta que este año, ya estamos terminando ya del año 2019, tendremos en febrero las cifras del INEGI, pues tenemos un crecimiento que nosotros creemos que fue del 0.2, el Banco Mundial dice que finalmente será más cerca de 0, realmente no importa quién tiene la razón entre esos rangos, quiere decir que claramente el crecimiento es insuficiente. Estamos previendo que el año que viene sea 1.2 y el año siguiente, este año 1.2 y el año siguiente 1.6, quiere decir nos estamos recuperando, pero a una velocidad que obviamente no es suficiente en términos de las necesidades del país. Pero ¿qué pasó y por qué de repente pues perdimos la dinámica? Bueno, lo que pasó es que íbamos bien, el comercio estaba ya creciendo al 5,5%, el comercio debería estar creciendo como al doble de la velocidad de crecimiento de la economía mundial, que decir que la economía crece al 3, al 3,5%, el comercio debería estar creciendo al 7%, ya íbamos recuperándonos de la crisis, iba creciendo como al 5,5% el comercio a fines de 2017. Hoy el comercio está creciendo prácticamente a 0 o negativo. La inversión es la semilla del crecimiento de mañana y del año que viene y del año siguiente. Ya habíamos logrado que creciera una dinámica del 5%. El último trimestre del que tenemos información plena sugiere que estamos creciendo, estoy hablando de la economía mundial, al 1%. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que a finales del 2018, en la segunda mitad del 2018, empezaron a haber decisiones unilaterales de tipo comercial que generaron una tensión comercial enorme en el mundo entero. Porque además, cuando se pelean la economía número 1 con la economía número 2, pues obviamente hay, ¿no?, un problema de incertidumbre que se genera en todas partes, pero muchos de los problemas comerciales no solo son entre China y Estados Unidos, también son entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, con el tema de los carros, que todavía está pendiente la decisión, el tema del acero, que nos tocó a nosotros en la primera instancia, en fin, por todos lados hubo estas tensiones comerciales. ¿Y qué pasa cuando hay tensiones comerciales? ¿Para qué invierte uno? Pues uno invierte
para producir cosas. ¿Y para qué produce uno cosas? Para venderlas. Y resulta que no sabe uno si las va uno a poder vender, no sabe uno si va a poder uno tener acceso a los mercados, no sabe uno a qué tarifa le va a tocar y finalmente cuánto va a costar el producto, porque depende de otras circunstancias. ¿Y qué hace uno? Pues no invierte, se aguanta uno. Ante la incertidumbre uno se inhibe, se espera. Imagínense ustedes esta actitud multiplicada millones y millones de veces en Rusia y en Japón y en China y en los Estados Unidos y en México y en Turquía, en todas partes, de esperar hasta no ver más claro. Es una actitud humana, es una actitud responsable. Es razonable que la gente actúe así, pero el resultado es que se nos cae el crecimiento como piedra y en un plazo muy corto. Y entonces estamos hablando de que nuestras proyecciones del 4% pues ya van al 2.9%, pero eso incluye promedios de China de 6% o de India de 7%. Y entonces estamos hablando de los países OCDE nada más, pues 1.2%. Los propios Estados Unidos andaban en 3, 3,5%. Estamos previendo 2% de crecimiento en el año actual, 2020, y alrededor del 2% también en el año 2021. Entonces, esto quiere decir simple y sencillamente que estas decisiones y estas guerras comerciales no solo amenazan con, sino que ya costaron por la vía de la incertidumbre y la baja de la inversión. En ese contexto, México estamos previendo, mencionaba yo, que crezca 0.2, 1.2 el año que viene, 1.6 el año que viene. ¿Por qué es que México parece tener un impacto especial, o especialmente fuerte, de este entorno internacional? Porque México es uno de los países más abiertos del mundo. Y todas las ventajas y todos los beneficios que se tienen de ser una economía abierta, estar conectados con las principales economías del mundo, cuando el problema se genera precisamente ahí, en el tema comercial y el tema de inversiones, entonces obviamente afecta a los países que están más conectados a esa red. Y en este momento lo que está sucediendo es que nuestros principales socios comerciales se les cayó el crecimiento. Como digo, en el caso de Estados Unidos, una reducción muy importante. El caso de los países europeos, bueno, pues Alemania tuvo prácticamente una recesión en términos técnicos, de que 2 trimestres consecutivos creciendo negativo. El segundo trimestre salió flat y entonces ya se libró de la definición técnica, digamos, de una recesión, pero les da a ustedes una idea. Y esto, pues obviamente, afecta a un país como el nuestro, más. Yo hacía un análisis hace poco de que, mientras que Alemania prácticamente estaba en recesión, aunque no llegó a tenerla técnicamente, en el caso de Francia parecía ser, pues, parecía irle mejor. Y nos decían, bueno, ¿pero por qué? Porque Francia depende mucho menos del comercio internacional, depende mucho menos de las inversiones internacionales. Es un país más autosuficiente de alguna forma. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que simple y sencillamente, cuando hay mucho ruido por acá, le afecta menos a los que son más autosuficientes. Y ese es el caso. Estados Unidos es un claro ejemplo, es uno de los países que dependen menos del comercio internacional, dependen menos de las inversiones internacionales y por lo tanto siguen creciendo todavía, pero ya tuvo su impacto por la incertidumbre de las inversiones. Esto simple y sencillamente para que lo pongamos en contexto. Segundo, era 2019 un primer año de gobierno. Y en cada primer año de gobierno hay una cierta atonía, como decíamos hace algunos años, Porfirio, ¿te acuerdas de la época de la atonía? Y
hay atonía en términos de que se está la nueva administración enterando de qué es lo que le dejaron en la mesa. En segundo lugar, está definiendo sus propias prioridades y el camino de sus políticas, y finalmente están ya mejor preparados ahora en un segundo año de gobierno para la parte de ejecución, la parte de implementación, la parte de puesta en práctica. Pero, ¿cuáles sentimos? Estamos hablando de bienestar, sustentabilidad, como imperativos del crecimiento. Déjenme comentar brevemente la falta de consideraciones de sustentabilidad y bienestar. Y déjenme darle una revisadita un poco a lo que está pasando en el mundo, porque nuevamente eso probablemente nos permita apreciar mejor lo que sucede en México. Primero,